Isabel y el oficial de Jaime Iturri. A Yolanda Bedregal, que me contó parte de esta historia y me dijo que las lecturas venían con la leche materna. Arroz con leche, me quiero casar con una señorita de San Nicolás, canturreaba Isabel, que esa mañana del 17 de abril se levantó más contenta que nunca y se dio prisa. Hoy llegaba él y todavía tenía que lavarse el cabello, una larga melena que orgullosa llevaba y que le cubría hasta las rodillas. Miró sus 17 años llenos de juventud en el espejo empotrado en su inmenso ropero de madera y sonrió. James O'Flaherty contempló las gotas de sudor que corrían por el cuello de su caballo y se preguntó si éste no iba a reventar de cansancio antes de llegar hasta la finca de su prometida. Decidió aumentar un poco más la marcha para que el potro se mantuviera caliente y no se quedara en medio del camino. De pronto recordó la primera vez que un caballo se le había desplomado encima. Fue en Nueva Granada. Él había cumplido recién 16 años y su padre lo había mandado a luchar junto a las tropas del general Bolívar. Había soñado con ese primer combate. Desde niño le habían hablado de lo valientes que eran los soldados, de cargas de caballería, de combates gloriosos, de uniformes cubiertos de sangre, del contrario y del propio, de manos que le arrebataban la bandera del enemigo, de galopes contra los cañones que terminaban con jinetes destruyendo esas infernales máquinas que funcionaban a fuerza de pólvora. La realidad era diferente. Ni bien llegó, lo que O'Flaherty conoció fue el hambre y la pobreza del ejército cubierto de jirones que por centésima vez se retiraba derrotado. Luego vinieron las batallas y por primera vez se cubrió de sangre, pero no de la suya ni mucho menos la del enemigo, sino de su caballo que se desplomó sobre él, víctima de la metralla. Cuando logró levantarse, el combate estaba en plena intensidad y vio la contracarga de la caballería enemiga que avanzaba inexorable sobre los restos de su batallón diezmado. Fue entonces que recogió su sable ensangrentado por el caballo muerto del piso y esperó que el primer español llegara hasta él. Que sepa coser, que sepa bordar, que sepa abrir las puertas para ir a jugar. Con esta sí, con esta no, con esta señorita me caso yo. Isabel sabía que esa era una vieja canción española y que su padre le había dicho que ahora no era bueno hablar bien de España, pero pensó, ¿qué importancia tiene una canción? Además, en tantos años de guerra, su padre, sus vecinos y sus amigos de él habían cambiado tantas veces de bando que nunca se sabía si pronto estarían de nuevo bien a hablar de los godos o como despectivamente los llamaban hoy. Pero dejó de pensar en eso para concentrarse en lo que estaba haciendo, ya que ya iba a llegar O'Flaherty, el hombre con el que se iba a casar, ese hermoso oficial pelirrojo que Isabel esperaba pudiera abrir las puertas para ir a jugar. Se habían conocido en una fiesta donde los Ortega, que estos habían organizado para celebrar la llegada del ejército libertador. Las damas de la alta sociedad se habían reunido para agasajar a los oficiales y hacían todo tipo de galas. Isabel tuvo que asistir porque cada uno de los hombres decentes de la población debía llevar ahí a sus hijos e hijas mayores, pero su madre no dejaba de mirarla ni por un instante. Demasiado sabía doña Roxana que los oficiales de cualquier ejército, en guerra y también en la paz, toman muy a pie de la letra aquello del descanso del guerrero, y que la gran mayoría de las damas ahí existentes no dudarían ni un instante en rendirse ante las armas que en esos momentos los oficiales exhibían. Claro que no se trataba ni de sables ni de trabucos, sino de algo mucho más sutil, peligroso y atractivo. Ellos habían salido victoriosos, tenían el mando, y nada es más atractivo para hombres y mujeres que el poder que vuelve a los feos en buenos mozos, a las poco agraciadas en hermosas. Nunca se imaginaría doña Roxana que al otro extremo de la fiesta ese joven oficial de 22 años pensaba igual que ella. Veía cómo las damas de la sociedad galanteaban con sus compañeros de armas y sonreía al pensar en el ejército harapiento cubierto de barro que retrocedía y retrocedía, en las fiebres que se comían a más de la mitad de los hombres, en el frío de la cumbre, en los caballos cubiertos de nieve en la cordillera de los Andes. Pese a su edad, James O'Flaherty sabía que la historia hubiera sido muy diferente si la guerra no lo hubieran ganado ellos. Entonces, a los que no hubieran fusilado los maridos y padres de esas damas, ellas los hubieran despreciado. Nada le parecía más increíble que oír a la orquesta tocando a todo dar y a tanta gente reír a carcajadas. ¿Y los muertos?, pensó O'Flaherty. De los muertos no hay quien se acuerde.
ni los lisiados, ni los indios que sirvieron en nuestro ejército. Volvió entonces la mirada hacia su izquierda y descubrió como lejano al general José Miguel Lanza, el único comandante de las montoneras que había sobrevivido tras casi 15 años de guerrillas y luchas. Lanza pertenecía más a ese ambiente que la gran mayoría de los oficiales, pero por alguna razón se mantenía aparte, tal vez porque despreciaba a sus iguales, que tantas veces le habían negado el apoyo a la causa, y él sabía que ellos tampoco le querían. Demasiado tiempo habían vivido y luchado junto a los indios y mestizos para volver al seno de lo que llamaban la sociedad. Lo vio venir con la lanza directamente hacia él, y cuando éste iba a encontrarse con su sangre, la dio el cuerpo hacia la derecha, como le había enseñado su padre, y cruzó el sable hacia arriba, ensartando al hombre de uniforme azul. Lo vio caer y corrió hacia él para recuperar su arma. Cuando llegó hasta el cadáver, se dio cuenta que entre la transpiración de su rostro también corrían lágrimas. No se persignó, porque su padre le había enseñado a no creer en Dios, pero corrió hacia el enemigo, intuyendo que si había un momento para creer en ese ser supremo, era este. Cuando la batalla llegó a su fin, los compañeros de O'Flaherty fueron a felicitarlo por su valor. Nadie nunca supo que él no había luchado por valentía, sino por miedo, que es la única forma de coraje guerrero en que éste no se llama sadismo.